El golpe seco de la computadora portátil, cerrándose, resonó en la sala. Fue un sonido violento, un sonido cargado de pánico y de culpa. Me quedé de pie en el umbral de nuestra propia casa. El polvo de cemento de una obra en Katy todavía estaba pegado a mis botas de trabajo. El silencio que siguió a ese golpe fue pesado. Fue el tipo de silencio que divide tu vida en dos partes, el antes y el después. Inés estaba sentada en el sofá de cuero. Sus manos temblaban ligeramente sobre la tapa de aluminio de la computadora. Su respiración era superficial, rápida, como la de un animal acorralado que acaba de ser sorprendido en la oscuridad. Levantó la vista hacia mí. Intentó formar una sonrisa, pero sus labios apenas se movieron. Sus ojos estaban muy abiertos, demasiado abiertos. Me dijo que estaba revisando unos correos del trabajo, que la había asustado mi llegada repentina. Su voz era un susurro agudo y forzado, pero antes de que ella bajara la pantalla con esa desesperación, yo había visto el monitor. Solo fue una fracción de segundo, pero mi vista es perfecta. Vi un documento en formato PDF, y vi una palabra en la parte superior de la pantalla: liquidación. No dije nada, no grité, no le exigí que abriera la computadora. Soy un hombre de 44 años. Trabajo como gerente regional para una empresa de suministros de construcción pesada. Mi vida entera se basa en la logística, en calcular el peso del acero, en medir la resistencia del concreto, en asegurar que los cimientos de un edificio puedan soportar la presión antes de levantar las paredes. Mido el mundo en integridad estructural, y en ese momento, supe que los cimientos de mi matrimonio se estaban hundiendo en la tierra. Teníamos 12 años de casados, 12 años construyendo lo que yo creía que era una vida sólida. Compramos esta casa en el área de The Heights, cuando era solo un cascarón de madera podrida, una casa estilo bungalow de los años 20. Pasé mis fines de semana durante 3 años restaurándola con mis propias manos, lijando los pisos de roble original, reconstruyendo el porche delantero, instalando tuberías nuevas. Era nuestro sueño, un refugio seguro en medio del calor y el ruido de Houston. Pero Inés trabajaba en un mundo diferente. Ella era coordinadora de pacientes en un spa médico de lujo en River Oaks. Su mundo estaba rodeado de mujeres que gastaban $10,000 en una tarde para borrar las líneas de sus rostros. Mujeres que manejaban autos europeos, que costaban más que nuestra casa entera. Su mundo era una ilusión de riqueza infinita, una competencia constante de estatus, de apariencias, de marcas de diseñador. Durante años, pensé que ella separaba su trabajo de nuestra realidad. Pensé que al cruzar la puerta de nuestra casa en The Heights, ella volvía a ser la mujer con la que me casé. La mujer que valoraba el trabajo duro, pero el veneno de River Oaks es lento. Se filtra en la mente gota a gota. Te hace creer que lo que tienes nunca es suficiente. Te hace medir tu valor humano por los números en una cuenta bancaria que ni siquiera es tuya. El primer síntoma apareció a finales de agosto. El calor en Houston era sofocante. El aire acondicionado de la casa zumbaba día y noche. Inés cambió el código de acceso de su teléfono celular. Durante 12 años, ambos conocíamos las contraseñas del otro. No por control, sino por conveniencia. Un día le pedí su teléfono para buscar una dirección en el mapa mientras yo manejaba por el freeway. Me lo arrebató de las manos. Me dijo que en la clínica había problemas de fraude cibernético, que la gerencia les había exigido a todos los empleados aumentar la seguridad de sus dispositivos personales. Fue una mentira tan elaborada y tan innecesaria que me dejó helado. A partir de ese día, el teléfono se convirtió en una extensión de su cuerpo. Lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo sobre la mesa de noche, lo escondía debajo de su almohada mientras dormía. Yo luché contra mi propia intuición. La mente de un hombre honesto siempre intenta buscar una explicación lógica antes de aceptar la traición. Me dije a mí mismo que estaba paranoico, que el estrés de los problemas en la cadena de suministro de acero me estaba afectando, que estaba proyectando mi cansancio en ella. Me obligué a ignorar el nudo frío que se formaba en mi estómago cada vez que ella se alejaba para responder un mensaje de texto. Pero luego comenzaron las llamadas en el garaje. Me despertaba a las 2 de la mañana para ir a la cocina por un vaso de agua. La cama a mi lado estaba vacía. Caminaba por el pasillo oscuro y escuchaba un murmullo proveniente del garaje. A través de la puerta cerrada, escuchaba su voz, pero no era su voz normal. Era un tono más alto, más suave, más complaciente. Era la voz de una mujer que estaba actuando, que estaba interpretando un papel para alguien más.
Esa tarde de jueves, cuando vi la palabra liquidación en su pantalla, todas las piezas sueltas se unieron en mi mente. No era paranoia, era un colapso estructural inminente. Ella no estaba simplemente ocultando una aventura, estaba planeando una salida. Estaba calculando mi valor de demolición. El martes siguiente, le dije que tenía que ir a supervisar una entrega de materiales en Galveston, que no regresaría hasta la noche. Salí de la casa a las 6 de la mañana en mi camioneta, pero no tomé la autopista hacia el sur. Manejé hacia el centro de Houston. Estacioné mi camioneta a 3 cuadras de una cafetería de especialidad que ella frecuentaba en sus días libres. El clima era pesado. La humedad empañaba los bordes del parabrisas. Me senté en la cabina de mi camioneta, con el motor apagado y las ventanas ligeramente abajo. Esperé durante 2 horas, observando la entrada de la cafetería a través de los cristales polarizados. A las 9 de la mañana, la vi llegar. No entró a comprar café, se quedó en la acera. Caminaba de un lado a otro, con pasos rápidos y nerviosos. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba el teléfono contra su oreja. El ruido del tráfico en la avenida era fuerte, pero cuando un camión de basura se detuvo y bloqueó el sonido de los autos, pude escuchar fragmentos de su voz. Estaba desesperada, estaba exigiendo algo, y entonces escuché la frase que mató cualquier rastro de esperanza que aún quedaba en mí. La escuché decir: tenemos que empezar de cero, pero necesito más tiempo para sacar mi parte. Empezar de cero, sacar mi parte. Sentí como si alguien hubiera vertido agua helada directamente en mis venas. No hubo lágrimas. No hubo un ataque de rabia. El hombre que la amaba ciegamente murió en ese instante, sentado en el asiento del conductor de una camioneta de trabajo. El hombre que quedó era un gerente de proyectos enfrentando un desastre. Y mi única prioridad ahora era proteger los cimientos que ella intentaba destruir. Esa misma noche, esperé a que ella se quedara profundamente dormida. Escuché su respiración volverse lenta y rítmica. Me levanté en silencio. Caminé descalzo hasta mi oficina en la casa. No intenté buscar su teléfono. No me interesaba leer sus mensajes de amor con un extraño. Me interesaba el dinero. Fui directamente a mi computadora de escritorio y abrí el portal de nuestra cuenta bancaria conjunta. Era la cuenta que usábamos para pagar la hipoteca, los servicios, la comida. Una cuenta donde ambos depositábamos una parte de nuestros salarios. Comencé a revisar los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Línea por línea, transacción por transacción. Al principio, todo parecía normal. Compras en el supermercado, pagos de la tarjeta de crédito. Pero luego noté el patrón. Retiros en efectivo en cajeros automáticos. Cajeros ubicados en gasolineras, lejos de su clínica y lejos de nuestra casa. $400 un martes, $600 un viernes, $300 un lunes. Siempre cantidades irregulares, siempre por debajo del límite que activaría una alerta de seguridad en el banco. Saqué una libreta y comencé a sumar. El sonido de mi lápiz sobre el papel era lo único que se escuchaba en la casa. Sumé cada retiro en efectivo de los últimos 4 meses. El total era escalofriante. $8,400. Ella estaba desangrando nuestra cuenta conjunta. Dólar por dólar. Estaba construyendo un fondo de guerra, un colchón financiero para financiar su escape, mientras yo seguía pagando todas las facturas principales de la casa. Estaba robando mi trabajo para financiar su nueva vida. A la mañana siguiente, llamé a Christian. Christian y yo jugamos fútbol americano juntos en la Universidad de Houston hace más de 20 años. Éramos compañeros de cuarto. Conocía mi vida entera. Hoy en día, Christian es uno de los abogados de derecho familiar más implacables del condado de Harris. Un hombre que no pierde el tiempo con emociones. Un estratega frío y calculador. Nos reunimos en un restaurante pequeño y discreto cerca de la avenida Washington. Llegué con una carpeta llena de estados de cuenta impresos. Me senté frente a él y le expliqué todo. La computadora, las llamadas en el garaje, la frase en la cafetería, los retiros de efectivo. Christian tomó su taza de café negro. No me ofreció lástima. Sabía que yo no la quería. Me miró a los ojos y me dijo que estábamos en una carrera contra el tiempo, que Inés estaba preparando el terreno para una demanda de divorcio y que su objetivo era llevarse la mitad de todo lo que yo había construido. Trazamos un plan metódico,
completamente legal y absolutamente blindado. Lo primero era proteger mis activos previos al matrimonio. Yo había heredado una propiedad de mi padre antes de casarme con Inés. También tenía mi fondo de retiro, mi cuenta de inversión personal y el valor acumulado de la casa en The Heights. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé en silencio. Seguí yendo a trabajar. Seguí cenando con ella en la misma mesa. Seguí durmiendo en la misma cama. Fue la actuación más difícil de mi vida. Cada vez que ella me sonreía, yo veía los retiros de $400. Cada vez que me preguntaba cómo me había ido en el trabajo, yo escuchaba la frase, tenemos que empezar de cero. Christian y yo separamos legalmente mis fondos. Documentamos cada centavo que ella había retirado sin justificación. Preparamos una defensa impenetrable. Pero Christian me advirtió algo importante. Me dijo que, en el estado de Texas, los divorcios pueden alargarse durante años si la otra parte decide pelear por despecho. Necesitábamos que ella quisiera terminar rápido. Necesitábamos que ella creyera que tenía la ventaja absoluta. Fue entonces cuando analicé la psicología de mi esposa. Pensé en su trabajo en el spa de River Oaks. Pensé en su hambre insaciable por un estilo de vida que no le correspondía. Inés no quería justicia. Inés quería un premio mayor. Quería un número tan grande que le permitiera entrar a ese mundo de lujo, sin tener que trabajar un solo día más en su vida. Decidí darle exactamente lo que quería. Decidí construir una trampa basada en su propia codicia. Una noche, me encerré en mi oficina. Abrí un programa de hojas de cálculo. Creé un documento desde cero. Utilicé el formato estándar de una firma de inversiones comerciales con la que había tenido una reunión de consulta hace 5 años. El documento era impecable. Parecía oficial. Parecía confidencial. Lo titulé, Estimación de crecimiento proyectado. En el documento, diseñé un modelo matemático hipotético. Detallaba qué pasaría si yo hubiera invertido una suma inicial en un fondo de bienes raíces comerciales de alto riesgo hace 10 años. Mostraba tasas de interés compuesto. Mostraba dividendos reinvertidos. Mostraba un crecimiento exponencial. En la parte inferior de la página, en letras grandes y en negrita, coloqué el resultado final de esa proyección matemática. $1.800.000. El documento estaba lleno de lenguaje técnico. En la letra pequeña, en la parte superior derecha, decía claramente que esto era solo un ejercicio de proyección, una hipótesis financiera sin valor real, un simple cálculo de posibilidades. Pero yo conocía a Inés. Sabía que ella no leería la letra pequeña. Sabía que su cerebro, entrenado por la superficialidad de su entorno, solo vería el logotipo de la firma de inversiones y el número masivo al final de la página. Vería $1.800.000 y creería que yo había estado ocultando una fortuna secreta durante toda nuestra relación. Imprimí el documento en papel de alta calidad. Lo doblé por la mitad. Lo dejé sobre el escritorio de mi oficina en casa. No lo dejé a simple vista. Lo escondí parcialmente debajo de una pila de facturas de materiales de construcción y recibos de la luz. Estaba lo suficientemente oculto para parecer un secreto, pero lo suficientemente accesible para alguien que estuviera buscando activamente información para destruirme. Luego, comenzó la espera. Fueron 3 días de una tensión insoportable. Yo salía a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Cada noche, entraba a mi oficina y revisaba la pila de papeles. El primer día, el documento seguía exactamente donde lo dejé. El segundo día, también. Pero el tercer día, cuando regresé de una obra en Pasadena, noté el cambio de inmediato. La atmósfera en la casa era diferente. El aire ya no se sentía pesado. Entré a la cocina. Inés estaba sirviendo una copa de vino. Llevaba puesto un vestido nuevo. Su postura había cambiado por completo. Ya no caminaba con esa energía nerviosa y culpable. Caminaba con una arrogancia tranquila, con la confianza de alguien que acaba de ganar la lotería y está esperando el momento adecuado para cobrar el premio. Me sonrió. Fue una sonrisa fría, condescendiente. Me preguntó cómo había estado mi día con un tono de superioridad que nunca le había escuchado. Durante la cena, empezó a hablar de muebles. Me dijo que deberíamos cambiar el sofá de cuero de la sala, que había visto un sofá de diseñador italiano que costaba $12.000, que merecíamos vivir con más lujo. Fui a mi oficina después de cenar. Revisé la pila de facturas. El documento de proyección financiera había sido movido. Estaba 1 centímetro más a la derecha. El pliegue del papel
estaba ligeramente más marcado. Ella había mordido el anzuelo. Se lo había tragado entero. 2 semanas después, la trampa se cerró. Era un martes por la mañana. Yo estaba a punto de subir a mi camioneta, cuando un hombre con una camisa polo azul caminó por mi entrada. Me preguntó mi nombre. Cuando le respondí, me entregó un sobremanila grueso. Era un notificador judicial. Inés había presentado la demanda de divorcio. Me senté en la cabina de mi camioneta y abrí el sobre. Leí la petición. Era un documento agresivo. Exigía la posesión exclusiva de la casa en The Heights. Exigía manutención conyugal. Y en la página 3, bajo la sección de división de bienes, estaba la prueba de su avaricia. Su abogada exigía formalmente el 50% del fondo de inversión de bienes raíces comerciales oculto. Exigían $900,000 en efectivo como condición para firmar el acuerdo. No sentí enojo, sentí una profunda y oscura satisfacción. El plan estaba funcionando a la perfección. Esa misma tarde, empaqué una maleta con mi ropa, mis herramientas y mis documentos importantes. No le dije una sola palabra. No hubo gritos, no hubo reclamos. Simplemente salí por la puerta. Me subí a mi camioneta y me mudé a un hotel de estadía prolongada cerca del área de la Galleria. Dejé que el silencio y la distancia hicieran su trabajo. El proceso legal avanzó rápido. Inés y su abogada estaban desesperadas por llegar a la mediación. Creían que tenían la carta ganadora. Creían que yo estaría aterrorizado de que un juez descubriera mi supuesta fortuna oculta y que aceptaría cualquier trato para mantener el secreto. 3 meses después de que me entregaran los papeles, llegó el día de la mediación. Nos citaron en una sala de conferencias en el piso 40 de un rascacielos en el centro de Houston. El ambiente era estéril. Las paredes eran de cristal grueso, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El aire acondicionado estaba tan fuerte que se sentía como el interior de un congelador industrial. Llegué con Christian. Nos sentamos a un lado de una larga mesa de caoba. Unos minutos después, entraron Inés y su abogada. La abogada de Inés se llamaba Verónica. Era una mujer de unos 50 años, conocida en los tribunales por sus tácticas de intimidación. Llevaba un traje sastre impecable y un reloj de oro que brillaba bajo las luces fluorescentes. Caminaba con la autoridad de alguien que está acostumbrada a aplastar a sus oponentes antes de que siquiera hablen. Inés se sentó junto a ella. Llevaba un vestido de diseñador que yo sabía que no podía pagar con su salario. Probablemente había reventado sus tarjetas de crédito anticipando su gran pago. Mantenía la barbilla en alto. No me miró a los ojos. Miraba hacia la ventana, con una expresión de triunfo absoluto. El mediador, un juez retirado, tomó asiento en la cabecera de la mesa y repasó las reglas básicas. Luego, le dio la palabra a Verónica. Verónica no perdió el tiempo. Abrió su maletín y sacó una copia del documento que Inés había robado de mi escritorio. Lo golpeó contra la mesa con dramatismo. Comenzó a dar un discurso largo y moralista. Habló sobre la confianza rota, sobre cómo su clienta había dedicado sus mejores años a un hombre que le ocultaba millones de dólares. Habló de fraude marital, de engaño financiero. Su voz resonaba en la sala de cristal. Exigió la casa, exigió que yo pagara los honorarios de su firma legal. Y finalmente, exigió la transferencia inmediata de $900,000, correspondientes a la mitad del fondo de inversión. Dijo que si no aceptábamos esos términos en ese mismo instante, llevarían el caso a juicio y me destruirían frente a un jurado. Inés asintió lentamente mientras su abogada hablaba. Estaba saboreando el momento. Estaba viviendo la fantasía que había construido en su cabeza. Christian dejó que Verónica terminara. No la interrumpió ni una sola vez. Se quedó recostado en su silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo, escuchando con una paciencia infinita. Cuando Verónica finalmente guardó silencio y se cruzó de brazos, esperando nuestra rendición, Christian se inclinó hacia adelante. Abrió su maletín de cuero negro. Sacó una sola hoja de papel. Era el documento original. El que yo había impreso en mi casa. Lo deslizó suavemente por la superficie de caoba hasta que quedó justo frente a Verónica. Christian habló. Su voz era baja, calmada, pero tenía el peso del acero. Le sugiero a su clienta, dijo Christian, que lea la palabra impresa en la esquina superior derecha del documento. La palabra en letra pequeña, que parece haber ignorado por completo. Verónica frunció el ceño. Bajó la vista hacia el papel. Inés se inclinó hacia adelante.
su postura arrogante vacilando por primera vez. Christian no esperó a que ellas hablaran. Continuó con una precisión quirúrgica. Ese documento, explicó Christian, no es un estado de cuenta, no es un registro de activos, es un modelo matemático hipotético, una proyección financiera que mi cliente elaboró en su computadora personal, utilizando una plantilla gratuita de Internet. No existe ningún fondo de inversión de bienes raíces. No existe $1.800.000. Ese dinero es un fantasma, un ejercicio de imaginación. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Vi cómo la realidad golpeaba a Inés. Fue un colapso físico en cámara lenta. El color desapareció de su rostro, dejando su piel de un tono gris cenizo. Sus ojos se abrieron con terror, saltando del papel a la cara de su abogada, y finalmente, a mí. Verónica, la abogada implacable, perdió la compostura. Agarró el papel y lo leyó de cerca. Sus ojos escanearon las palabras clave. Proyección, hipótesis, estimado. Su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y humillación. Se dio cuenta de que su propia clienta le había entregado inteligencia falsa. Se dio cuenta de que había basado toda su estrategia agresiva en una ilusión. Pero Inés estaba destruida. Su respiración se volvió errática. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. En ese instante, en esa sala de cristal frío, comprendió la magnitud de su error. Comprendió que yo lo sabía todo desde el principio. Comprendió que yo había diseñado la trampa, que había puesto el cebo, y que ella había caminado directamente hacia su propia ruina por pura avaricia. Había destruido un matrimonio de 12 años. Había abandonado una casa pagada. Había gastado miles de dólares en abogados y ropa de diseñador. Todo por un número que solo existía en una hoja de papel impresa en su propia casa. Christian sacó una segunda carpeta. Esta era mucho más gruesa. Aquí tenemos, dijo Christian, sin mostrar piedad, los registros bancarios que demuestran que la señora Inés desvió sistemáticamente $8.400 de los fondos conyugales en retiros de efectivo no autorizados durante los últimos 4 meses. También tenemos la documentación que prueba que todos los activos reales de mi cliente son bienes separados previos al matrimonio. Christian empujó un nuevo acuerdo de divorcio sobre la mesa. Nuestra oferta es la siguiente, dijo. Mi cliente conserva la casa en su totalidad, conserva sus cuentas de retiro, conserva sus inversiones personales. La señora Inés se queda con su vehículo, asume la deuda de sus propias tarjetas de crédito y renuncia a cualquier derecho de manutención. Si no firman esto hoy, presentaremos cargos por el desvío de fondos conyugales. Verónica se volvió hacia Inés. La miró con un desprecio absoluto. La abogada sabía que no tenían ninguna posibilidad. Sabía que el caso estaba muerto. Firme el maldito papel, le susurró Verónica a Inés entre dientes. Inés tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Firmó el documento con un trazo débil y quebrado. La mediación terminó. Me levanté de la silla, me abotoné el saco y caminé hacia la puerta. No le dije una sola palabra a Inés. No había nada más que decir. El contrato estaba cancelado. La estructura había sido demolida de manera controlada. Esa misma noche, en la soledad de mi habitación de hotel, mi teléfono comenzó a sonar. Eran mensajes de voz de Inés, decenas de ellos. Escuché los primeros 3 sentado en el borde de la cama, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. El primer mensaje era pura rabia. Estaba gritando. Me acusaba de ser un monstruo calculador. Me acusaba de haberle tendido una trampa cruel, de haberla engañado. La ironía de sus palabras era casi poética. El segundo mensaje, 10 minutos después, era diferente. Estaba llorando histéricamente. Me rogaba que la perdonara. Decía que estaba confundida, que el ambiente en el spa la había enfermado de la cabeza, que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de cero. Empezar de cero. La misma frase que había usado con su amante en la acera de aquella cafetería. Borré los mensajes, apagué el teléfono, dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. 2 días después, la última pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Recibí una llamada de Elías. Elías era un conocido mutuo. Jugábamos golf de vez en cuando en el campo de Memorial Park. Era un hombre que se movía en los círculos sociales de River Oaks, pero que, a diferencia de la mayoría, todavía conservaba una brújula moral intacta.
Me pidió que nos viéramos en la casa club del campo de golf. Cuando llegué, Elías estaba sentado en una mesa apartada, tomando un agua mineral. Se veía incómodo. Se disculpó conmigo. Me dijo que no quería meterse en mis problemas personales, pero que sentía que yo merecía saber la verdad completa. Sacó su teléfono celular y lo deslizó por la mesa hacia mí. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto. Mensajes entre Inés y un hombre llamado Rodrigo. Yo conocía a Rodrigo de vista. Tenía 42 años. Era un corredor de bienes raíces comerciales, un tipo de traje ajustado, sonrisa ensayada y un reloj falso que intentaba pasar por auténtico. Era un parásito social. Un hombre que se dedicaba a casar mujeres casadas en eventos de caridad y clínicas de lujo. Las convencía de que merecían algo mejor, las manipulaba para que dejaran a sus esposos, y luego intentaba administrar el dinero de sus acuerdos de divorcio. Leí los mensajes. La línea de tiempo era devastadora. Los primeros mensajes eran de agosto, la época en que Inés cambió la contraseña de su teléfono. Rodrigo le hablaba de viajes a Europa, de comprar un condominio de lujo en el centro. Le llenaba la cabeza de fantasías financieras. Pero los últimos mensajes eran los más reveladores. Estaban fechados el mismo día de la mediación, apenas 20 minutos después de que salimos de la sala de conferencias. Inés le había escrito a Rodrigo desde el estacionamiento del edificio. Sus mensajes eran un ataque de pánico digital. No hay dinero, escribió ella. Todo era falso, era una proyección. Me dejó sin nada. Rodrigo, ayúdame, no tengo a dónde ir. La respuesta de Rodrigo fue inmediata. Y fue brutal. Si no hay dinero, no hay plan. No me vuelvas a escribir. No me busques. El siguiente mensaje de Inés aparecía en verde. Rodrigo la había bloqueado instantáneamente. Le devolví el teléfono a Elías. Le di las gracias por su honestidad. Pagué la cuenta y salí al sol de la tarde. La justicia tiene un sentido del humor muy oscuro. Inés había tirado a la basura 12 años de lealtad, un esposo que trabajaba de sol a sol por ella, y un hogar seguro. Lo había arriesgado todo por un hombre que la veía únicamente como un cajero automático. Y en el momento en que la pantalla del cajero mostró un saldo en cero, el hombre la desechó como si fuera basura. En las semanas siguientes, el colapso social de Inés fue absoluto. Ella intentó controlar la narrativa. Intentó decirle a nuestros amigos en común que yo era un hombre abusivo y controlador que la había dejado en la calle. Pero en Houston, los secretos no duran mucho. La historia de la mediación, del documento falso y del abandono de Rodrigo, se filtró rápidamente por los pasillos del spa y los clubes de campo. La gente de River Oaks no perdona el fracaso, y mucho menos perdonan la humillación pública. Inés se convirtió en un chiste, un cuento de advertencia sobre la avaricia. Un mes después de que el juez firmara el decreto final de divorcio, recibí una llamada del hermano mayor de Inés. Él y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era un hombre trabajador, dueño de un pequeño taller mecánico en el este de la ciudad. Cuando contesté el teléfono, su voz sonaba cansada, derrotada. Me pidió perdón. Me dijo que sentía una vergüenza profunda por lo que su hermana había hecho. Me contó que Inés había tenido que renunciar a su trabajo en el spa porque no soportaba las miradas de sus compañeras, que se había mudado a un pequeño departamento en los suburbios y que apenas salía de ahí. Me dijo que no podía mirarla a los ojos sin sentir asco. Le dije que no tenía nada de qué disculparse, que las acciones de ella no definían el honor de su familia. Nos despedimos con respeto mutuo. Esa fue la última vez que hablé con alguien de su sangre. El primer sábado después de que el divorcio fue oficial, regresé a la casa en The Heights. La casa estaba vacía. Sus cosas ya no estaban. Sus zapatos de diseñador, sus cremas costosas, su ropa, todo había desaparecido. El silencio en el interior era profundo, pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Fui a la ferretería local. Compré 3 galones de pintura de primera calidad. Elegí un color gris oscuro, mate, un tono que absorbe la luz y transmite calma. Compré rodillos, cinta de pintor y plásticos protectores. Regresé a la casa y fui directamente a mi oficina, la habitación donde había dejado el cebo, la habitación donde ella había tomado la decisión de traicionarme. Moví el escritorio de madera pesada hacia el centro del cuarto. Cubrí el piso de roble con el plástico. Puse cinta azul en los bordes de los zócalos y alrededor de los marcos de las ventanas. Abrí la primera lata de pintura.
El olor químico y fresco llenó el aire, borrando cualquier rastro persistente del perfume caro que ella solía usar. Sumergí el rodillo en la bandeja y lo presioné contra la pared. Pasé todo el sábado pintando. Fue un trabajo físico, repetitivo y profundamente terapéutico. Con cada pasada del rodillo, sentía que estaba borrando una capa del pasado. Estaba sellando las grietas. Estaba curando el concreto. El sudor me empapaba la camisa, pero no me detuve hasta que las 4 paredes estuvieron completamente cubiertas de gris oscuro, hasta que la habitación quedó irreconocible. Cuando terminé, me senté en el suelo de madera, apoyando la espalda contra la pared recién pintada. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre los techos de The Heights, tiñendo el cielo de Houston de un naranja intenso. Tengo 44 años. He pasado mi vida entera construyendo cosas, y si hay algo que he aprendido sobre los cimientos, es que la confianza es exactamente igual al concreto. Toma tiempo prepararlo, toma tiempo verterlo, y toma tiempo curarlo para que se endurezca y se convierta en algo capaz de soportar el peso de una vida entera. Pero una vez que el concreto se agrieta desde su núcleo, no puedes simplemente pintarlo por encima. No puedes rellenarlo con excusas baratas o promesas vacías. Tienes que tener el valor de traer los martillos pesados. Tienes que demolerlo todo hasta llegar a las varillas de acero, limpiar los escombros y empezar a construir de nuevo. Perdí 12 años de mi vida creyendo en una ilusión. Perdí tiempo, energía y una parte de mi alma que nunca voy a recuperar. Pero gané el resto de mi vida. Me levanté del suelo, caminé por el pasillo hacia la cocina, me serví un vaso de agua fría y salí al porche delantero. El aire de la noche en Texas seguía siendo húmedo y pesado. Los grillos cantaban en el jardín. La calle estaba tranquila. Ya no hay llamadas susurradas en el garaje a las 2 de la mañana. Ya no hay retiros de efectivo inexplicables. Ya no hay contraseñas secretas ni miradas de pánico cuando se abre una computadora. Solo queda la verdad absoluta y silenciosa de una casa donde nadie está escondiendo nada. Una casa que, finalmente, vuelve a ser mía.